Llegué a casa agotada, después de un largo día de trabajo, con el cuerpo pidiendo descanso y la mente deseando el confort del sofá de la sala. El calor del verano había sido implacable, y todo lo que anhelaba era quitarme los zapatos, servirme una bebida fría y perderme en la televisión sin pensar demasiado. Pero en el instante en que pisé el porche, mi corazón se detuvo. Un aviso de desalojo estaba pegado a la puerta, con el membrete oficial resaltando sobre la pintura azul. Mis manos temblaban mientras lo arrancaba, leyendo las palabras con incredulidad. 30 días para abandonar la casa. Leí una y otra vez, esperando que las letras se reorganizaran en algo menos devastador. Nunca habíamos tenido un pago atrasado. La hipoteca se debitaba automáticamente de nuestra cuenta compartida. Corrí hacia el interior, llamando a Sergio, mi voz resonando por nuestra casa de 6 años. Todo estaba inusualmente ordenado, como si alguien hubiera limpiado el lugar sabiendo que pronto no habría retorno. El pánico aumentó cuando dejé caer mi bolso y corrí al despacho, rebuscando entre los archivos donde guardábamos documentos importantes. Declaraciones de la renta, pólizas de seguro y finalmente la carpeta marcada «Casa». Ahí encontré algo que me heló la sangre. Un contrato de compraventa fechado hace 3 semanas. Mi nombre no aparecía, pero la firma de Sergio era inconfundible, junto a la rúbrica de alguien a quien jamás había oído mencionar. Él había vendido nuestra casa sin que yo supiera nada, sin mi consentimiento. Me senté en la silla del despacho, con el documento temblando en mis manos. Las fotos de nuestro matrimonio colgadas en la pared me miraban fijamente, y la sonrisa de Sergio ahora parecía una cruel burla. La casa que habíamos elegido juntos, el lugar donde planeábamos formar una familia, había sido vendida a mis espaldas, y Sergio, ni rastro de él. Llamé una y otra vez a su teléfono. Cada llamada sin respuesta alimentaba mi furia. Su buzón de voz contestó varias veces antes de que desistiera. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Habrá resultado herido? ¿Alguien lo obligó a firmar? Pero en el fondo, yo sabía que era algo deliberado. Caminé de un lado a otro en la cocina, apretando y soltando mis puños, hasta que decidí agarrar mi laptop. Accedí a las cuentas que compartíamos, un símbolo de confianza que ahora me dolía haber mantenido, incluso después de tantos años. Su correo electrónico no ofrecía pistas, pero el historial de ubicación mostraba que se había registrado recientemente en el Hotel Real, un lujoso establecimiento en el centro que siempre habíamos bromeado era para gente con más dinero que sentido común. Sin pensarlo 2 veces, cogí las llaves y me dirigí al hotel, ensayando en mi cabeza lo que le diría para exigir respuestas. El vestíbulo relucía con mármol y candelabros, lo que me hizo sentir incómoda con mi ropa de trabajo y el pelo despeinado. Pero ya nada importaba. Me acerqué al mostrador y exclamé con voz firme: «Díganle a Sergio que su esposa está aquí». 20 minutos después, apareció él. Vestía con ropas que nunca había visto, y un reloj costoso brillaba en su muñeca. Se veía bronceado, descansado, y lo peor de todo, demasiado tranquilo para alguien cuya esposa acababa de descubrir su traición. «No debiste enterarte tan pronto», murmuró mientras me llevaba a un rincón discreto del vestíbulo. Mi sangre hervía. «¿Vendiste nuestra casa a mis espaldas?», grité, sin importarme quién pudiera escuchar. «¿Ibas a decírmelo antes de que los nuevos dueños me desalojaran?». Él suspiró, luciendo más irritado que culpable. La casa era de ambos. Yo necesitaba el dinero. «¿Para qué?», retruné, gesticulando hacia su vestimenta nueva. «¿Para vivir como un millonario en un hotel mientras yo lo pierdo todo?». Simplemente se encogió de hombros. En ese momento, vi en sus ojos solo arrogancia, como si yo estuviera exagerando, tratando esto como un mero inconveniente en lugar de una traición devastadora. Si pensaba que me dejaría de pie, lloraría un poco y luego me rendiría. Se equivocaba por completo. A la mañana siguiente, me senté frente a una abogada en un modesto despacho en el centro de la ciudad, con las manos apretando el borde de la silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Apenas había dormido,
pasando la noche investigando sobre leyes inmobiliarias y llamando a cada abogado que mencionaba fraude inmobiliario en sus sitios web. La doctora Isabel Martínez accedió a verme de inmediato. Entonces él: ¿vendió la casa?, preguntó, frunciendo el ceño al revisar el aviso de desalojo, la copia de la escritura que demostraba nuestra copropiedad y el contrato de venta que había encontrado. Exacto. Yo no firmé nada. No tenía idea hasta que encontré el aviso ayer, contesté con la voz temblorosa. Isabel pasó los papeles lentamente, anotando aquí y allá. El tic-tac del reloj en la pared parecía retumbar en el silencio, haciendo que cada segundo se alargara. Finalmente levantó la mirada con una expresión firme pero reconfortante. «Esto es ilegal», dijo de manera rotunda. «Al ser copropietarias, Sergio no tenía derecho a vender sin tu consentimiento. Este contrato demuestra al menos falsificación o grave omisión ante los compradores». Una ola de alivio mezclado con rabia me invadió. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que Sergio había hecho no era solo cruel, era un delito. «¿Podemos detener esto?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «El aviso dice que tengo 30 días, pero si actuamos rápido». «Sí», asintió ella, ya tomando su teléfono. «Presentaremos una medida cautelar para bloquear la venta y congelar sus cuentas antes de que gaste el dinero. También tendremos que contactar a los compradores que podrían ser víctimas de este fraude». Isabel comenzó a trazar una estrategia: presentar solicitudes de emergencia, considerar cargos penales y realizar una auditoría financiera para rastrear el dinero. Cada paso que mencionaba hacía que la situación se sintiera más real, pero también me llenaba de la esperanza que tanto necesitaba. Sergio creía que me había superado, que me desplomaría bajo el peso de su traición. Se equivocaba, y gravemente. «Haz lo que sea necesario», le dije, firmando el contrato de honorarios sin dudar. «Quiero recuperar mi casa y que él pague por lo que hizo». Isabel sonrió por primera vez desde que entré en su oficina. «Entonces, pongámonos en marcha. Conozco a un juez que me debe un favor, y tenemos que movernos antes de que Sergio gaste ni un centavo más». Necesitaba saber dónde había escondido Sergio el dinero antes de que desapareciera para siempre. Nuestra casa se había vendido por un valor muy por encima del mercado, lo que por un lado me enfurecía, pero por otro me daba una extraña sensación de validación. Al menos no había vendido nuestros recuerdos a precio de saldo. Mi abogada contrató a un perito financiero que exigió acceso inmediato a nuestras cuentas conjuntas. El banco colaboró rápidamente al presentar la orden judicial, y en pocas horas obtuvimos un registro completo de las transacciones recientes de Sergio. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Se reveló un patrón impactante. Él ya había transferido una gran suma a una cuenta en el extranjero, en las Islas Caimán. $300,000 desaparecidos en una sola transferencia. La cuenta estaba a su nombre únicamente y se había abierto hace apenas 2 semanas. «Esto venía en camino desde hace tiempo», comentó Isabel, con voz grave mientras revisábamos los extractos. «No fue una decisión repentina». «¿Y el resto del dinero?» Sergio lo estaba malgastando a lo grande. Cenas en restaurantes de 5 estrellas, autos de lujo alquilados, tratamientos en spas, ropa de diseñador, un reloj de $50,000, pasajes en primera clase para destinos, de los que ni siquiera había mencionado interés. No se trataba solo de ocultar dinero, sino de reemplazarme a mí. «¿Podremos recuperar ese dinero?», pregunté, mirando los papeles extendidos sobre la mesa. «La transferencia al exterior será complicada, pero no imposible. Lo que él gastó localmente, sin duda lo recuperaremos», afirmó mientras marcaba en su teléfono. «Estoy presentando una moción de emergencia para congelar sus cuentas restantes. Aún tenemos la oportunidad de evitar que siga derrochando». Mientras hacía la llamada, repasaba la lista detallada de gastos de Sergio. Cada partida era una nueva puñalada, una traición repetida. Si él quería vivir como rey, yo me aseguraría de que terminara sin nada. Esto ya no era solo cuestión de dinero, era justicia. 2 días después,
Me encontré en una sala de tribunal, con el corazón acelerado al ver a Sergio sentado frente a mí. Vestía un traje a medida que nunca había visto y lucía un corte de pelo renovado. Su sonrisa de antes había desaparecido, dejando paso a una expresión de incomodidad y vergüenza. Su seguridad se había esfumarado ante las pruebas que presentábamos. La sala era pequeña e íntima, lo que me permitió notar cada arruga de preocupación en su rostro mientras mi abogada se acercaba al juez. Isabel actuaba con total confianza, exponiendo nuestro caso con una voz clara y firme. «Su señoría, tenemos pruebas de una transacción inmobiliaria fraudulenta», declaró mientras entregaba copias de los documentos al secretario. «El señor Sergio vendió un bien común sin el consentimiento de su esposa, llegando incluso a falsificar firmas». El abogado de Sergio, impecablemente vestido, trató de argumentar que yo había dado mi consentimiento de forma verbal. Sin embargo, la jueza, una mujer de mirada severa, parecía indiferente a sus argumentos. Luego, aparecieron los nuevos compradores de la casa, un joven matrimonio, Luis y Carmen, quienes fueron llamados como testigos. Ellos contaron que Sergio se había presentado como viudo, alegando que vendía la casa por los recuerdos dolorosos que albergaba. Se mostraron furiosos por haber sido engañados, por haberse convertido en peones de su artimaña. «Jamás habríamos comprado la casa si hubiéramos sabido», dijo Carmen con la voz temblorosa. «Tenemos todo el rastro documental que demuestra que el señor Sergio ocultó que su esposa aún tenía derechos sobre el inmueble». La jueza escuchó atentamente, su semblante endureciéndose a medida que las pruebas se acumulaban. Finalmente, sin más dilación, anunció: «La venta queda anulada. El señor Sergio deberá reembolsar la totalidad del dinero a los compradores y el inmueble volverá a su condición original de copropiedad. Además, dado que se benefició de un bien común, usted, señora, tiene el derecho de reclamar los activos que le correspondan». El rostro de Sergio se descoloró. Esto no era el final, sino el comienzo de su caída. Con la sentencia favorable, Isabel actuó de inmediato para congelar las cuentas restantes de Sergio. Contactó a varios bancos de la ciudad y en cuestión de horas, sus tarjetas de crédito, cuentas de ahorro e inversiones quedaron bloqueadas. ¿Y la transferencia al extranjero?, pregunté mientras salíamos del juzgado, sintiendo que, al fin, el peso se aligeraba un poco. «Ya está en proceso», respondió ella, subiendo a su coche junto al mío. «He contactado a las autoridades financieras de las Islas Caimán. Como la transferencia se hizo con fondos de una venta fraudulenta, la están investigando por lavado de dinero. Ni siquiera los bancos en el extranjero quieren involucrarse en este lío». Las siguientes 48 horas transcurrieron en 1960, un torbellino de papeleo y llamadas. Pasé la noche en casa de una amiga, incapaz de enfrentar la idea de regresar a la casa, sabiendo que los nuevos compradores, a quienes también se les había informado del fraude, tuvieron que desalojar el inmueble. Todo era un caos provocado por Sergio, con terceros inocentes en medio. Al tercer día recibimos la confirmación. La transferencia a las Islas Caimán había sido congelada por una investigación de fraude. Aquellos fondos quedaron bloqueados, a la espera de resoluciones legales. Él ya no tenía dónde esconderse. Esa noche, cuando intentó acceder a sus cuentas, se encontró completamente bloqueado. Recibí una llamada de él y pude escuchar en su voz el pánico mezclado con ira. «No tenías ningún derecho», gritó al teléfono. Respondí con una risa amarga. «¿Derecho alguno? Vendiste nuestra casa a mis espaldas, falsificaste documentos, engañaste a personas inocentes. Y mira bien, ese dinero nunca fue solo tuyo, era de ambos». Por primera vez, el terror se notó en su tono. «Ana, ya no me queda nada». Con frialdad le contesté: «Bienvenido a mi mundo, Sergio. ¿Cómo se siente al ver que te han quitado todo sin previo aviso?». Corté la llamada antes de que pudiera replicar. Por primera vez desde que encontré el aviso de desalojo, sentí una extraña satisfacción. Esto no había terminado, pero la balanza finalmente se había inclinado a mi favor.
Con sus cuentas congeladas, la vida de Sergio se desmoronó más rápido de lo que imaginaba. Poco a poco, a través de amigos en común y las redes sociales, fui enterándome de sus desastres. El Hotel Real, conocido por su lujo, lo despidió tras 3 días de impago. En una ocasión, al intentar cargar su tarjeta, la transacción fue rechazada y la seguridad tuvo que escoltarlo fuera. El auto de 1200 lujo alquilado fue recuperado del estacionamiento. Incluso el reloj costoso que lucía en la sala se esfumó, apareciendo solo en fotos borrosas días después. Parecía que había penorado sus pertenencias o que las autoridades se las habían confiscado. Sus amigos, que antes disfrutaban de sus cenas exclusivas, dejaron de contestar sus llamadas. Según pude ver en publicaciones desesperadas en redes sociales, empezó a pedir alojamiento, préstamos prometiendo reembolsar una vez que se aclarara este malentendido. Pero la paciencia de todos se agotó. Desesperado, intentó retirar dinero de cajeros en distintos puntos de la ciudad, pero ya no había nada. Sin fondos de emergencia ni cuentas ocultas que Isabel no hubiera descubierto, Sergio apostó todo a que yo no lucharía, que aceptaría su traición sin resistencia. Estaba terriblemente equivocado. 2 semanas después de la sentencia, Sergio se encontró sin hogar, sin dinero y sin rumbo. El hombre que había salido de nuestro matrimonio creyendo haber asegurado una vida de lujo, se veía, irónicamente, casi sin techo. Sus planes meticulosos se desmoronaron como un castillo de naipes. A través de amigos y redes sociales, me enteré de que, tras haber sido desalojado de la casa de su hermano, donde se había refugiado temporalmente, estalló una pelea por dinero. Una amiga, Lucía, me comentó en un almuerzo. Llegó con tan solo una maleta y se quedó en casa de su hermano durante 2 semanas, pero luego empezó a pedir dinero prestado, a romper horarios y a traer mujeres desconocidas. Al final, lo echaron. Había quemado demasiados puentes. Esa simpatía que antes abría puertas se había esfumado ante su caída pública. Incluso intentó recuperar su antiguo empleo en una agencia de publicidad, pero ya lo habían reemplazado. Otras empresas ni siquiera querían contratar a alguien marcado por un fraude, aunque se tratara de asuntos personales. Una noche, lluviosa de noviembre, 6 meses después de encontrar el aviso de desalojo, lo vi de nuevo. Sergio estaba afuera de nuestra antigua casa, ahora mi casa, luciendo delgado y desaliñado, de pie bajo la lluvia, con el cabello pegado a la frente, mirando las ventanas donde la luz cálida se desbordaba. No me detuve, ni bajé la ventanilla. Simplemente seguí conduciendo despacio, observándolo en el retrovisor hasta que se desvaneció. Yo había tomado la decisión final. Presenté la demanda de divorcio. Los papeles fueron sencillos, basados en fraude y abandono. Isabel se encargó de que cada detalle estuviera correcto, y los documentos fueron entregados a Sergio en la casa de su hermano. No estuve presente, pero imaginé la cara que debió poner al saber que no solo luchaba por recuperar mi hogar, sino que también estaba terminando con nuestro matrimonio. 1 hora después, me llamó con voz más suave de lo que había escuchado, en semanas suplicando. «Ana, por favor, necesitamos hablar. No puedes desechar 8 años como si nada». «Yo no lo estoy desechando», respondí, sorprendida por la firmeza en mi voz. «Fuiste tú quien destruyó todo al vender nuestra casa a mis espaldas». «Cometí un error», imploró. «Podemos arreglarlo, yo lo compensaré». «¿Compensar? ¿Con qué, Sergio? No te queda nada, y yo también lo perdí todo por tu culpa». «Aún te amo», intentó, en un último y hueco intento de redención. «No, no me amas», le dije con calma. «Siempre te amaste a ti mismo. Yo fui solo un peldaño para ti». Corté la llamada y bloqueé su número de inmediato. No había salvación para nuestro matrimonio. Había destruido todo el momento en que eligió la codicia sobre la lealtad. Ahora, él aprendería que sus actos tienen consecuencias. En la audiencia final, 3 meses después, la sala de justicia se sentía diferente, ya no intimidante ni extraña. Me senté junto a Isabel,
segura y preparada para lo que viniera. Sergio ya no parecía el arrogante de antes. Su traje le quedaba holgado, el cabello descuidado, y su hermano lo acompañaba, reemplazando al abogado costoso que ya no podía costearse. La jueza, la misma que había anulado la venta, revisó el expediente con calma antes de dirigirse a mí. «Señora Ana, ¿desea agregar algo antes de que emita mi sentencia?» Me puse de pie y, con voz clara, respondí. «Su señoría, yo no pedí nada de esto. Llegué a casa y descubrí que mi esposo había vendido nuestra casa sin que yo supiera nada. Todo lo que he hecho ha sido para protegerme de sus acciones. Solo quiero lo justo». La jueza asintió y, sin titubear, anunció su fallo. Sergio fue obligado a devolver todo el dinero a los compradores y el inmueble volvió a ser de nuestra propiedad. Además, se le asignaron las costas y gastos legales de los compradores, y en la división de los bienes yo obtuve 70% de los activos del matrimonio, incluyendo la casa, que se restituyó tras anularse la venta. Él protestó, alegando que aquello era injusto y que se quedaría sin nada, pero la jueza fue implacable. «Señor Sergio, intentó defraudar no solo a su esposa, sino también a terceros inocentes. Sus acciones demuestran una completa falta de compromiso con sus obligaciones matrimoniales y legales. Es un milagro que no se hayan iniciado cargos penales». Salí del tribunal con la sentencia en mano y la cabeza en alto. No se trataba solo de recuperar bienes o dinero, sino de reconquistar mi dignidad y un futuro que al fin era solo mío. Con sus cuentas congeladas, la vida de Sergio se desintegró. Poco a poco, me enteré de que el hotel donde se hospedaba lo expulsó por falta de pago. El auto alquilado fue incautado, el reloj costoso desapareció y sus amigos, que antes disfrutaban de sus salidas exclusivas, dejaron de responder sus llamadas. Se llegó a saber que tuvo que dormir en su coche, sin tener a dónde ir. Mientras tanto, yo me concentré en reconstruir mi vida. La casa que antes albergaba tantos recuerdos se había llenado de amargura. Decidí venderla de forma legal y transparente, usando el dinero para comprar un pequeño departamento en el centro de la ciudad. 2 dormitorios, un balcón con vista al parque y, lo más importante, solo mi nombre en la escritura. La primera noche en mi nuevo hogar, me encontré sentada en el suelo, rodeada de cajas, bebiendo champán directamente de la botella y llorando. No de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en casi un año, sentí que podía respirar de nuevo. Ese espacio era mío, las decisiones eran mías, y el futuro, al fin, era solo mío. Me dediqué a transformar el departamento, pinté las paredes y armé los muebles con mis propias manos. Cada tarea terminada era como recuperar un pedazo de mi identidad. Elegí colores que Sergio jamás aprobaría, azules, intensos y verdes oscuros, en lugar de esos tonos neutros que él siempre imponía, y colgué cuadros que me representaban, pequeñas rebeliones que me recordaban quién era antes de él. En el trabajo, acepté una promoción que había pospuesto durante años. El nuevo puesto implicaba más responsabilidad, mayor creatividad y un salario mejor. Mi jefe me había ofrecido la oportunidad varias veces, pero Sergio siempre argumentaba que no soportaría el estrés ni pasar tanto tiempo fuera de casa. Ahora entendía que eran excusas para mantenerme dependiente. Los fines de semana, que antes giraban en torno a sus gustos, se convirtieron en aventuras propias. Me inscribí en clases de cerámica, me uní a un grupo de senderismo y volví a conectar con amigos de los que me había distanciado durante el matrimonio, amigos que Sergio siempre desalentaba. Aunque la batalla legal había sido agotadora y costosa, con el tiempo comprendí que cada noche sin dormir y cada decisión difícil había valido la pena. Ya no era prisionera de la traición ni de la incertidumbre. Un día, mientras mi hermana visitaba el departamento, comentó: «Te ves diferente, más ligera, ¿sabes?». Sonreí y le contesté: «Así es. Por fin soy yo misma de nuevo». Y eso era verdad. Más fuerte, quizá más cautelosa, pero también segura de mí misma. Había enfrentado lo peor y salido victoriosa. Sergio había pagado por sus acciones, y yo por fin
había resurgido de entre las cenizas de su traición. Poco tiempo después, mientras acomodaba unas plantas en el balcón de mi nuevo hogar, recibí una llamada de Marta, una de las pocas amigas que Sergio y yo aún teníamos en común. ¿Has oído algo de Sergio?, preguntó con tono entre incómodo y curioso. Mientras sostenía el teléfono y organizaba los maceteros, respondí: no, y la verdad prefiero no enterarme. Pero creo que deberías saber, continuó ella. Lo desalojaron de la casa de su hermano la semana pasada. Al parecer, hubo una gran discusión por dinero. Su hermano lo pilló intentando vender unos enseres familiares. Con cierta inquietud pregunté: ¿y dónde está ahora? Ese es el problema, dijo Marta. Nadie sabe. Ha estado llamando por todos lados pidiendo un lugar donde quedarse, pero a todos se les cierra la puerta. Incluso sus padres se negaron a acogerlo después de lo ocurrido con su hermano. Oficialmente está sin techo, viviendo en su coche, según se comenta. Tras colgar, me quedé en el balcón mirando la ciudad, reflexionando sobre el karma y las consecuencias. Aquel hombre, que casi me dejó sin hogar y robó mi futuro, había destruido el suyo. La justicia, por dura que fuera, tenía sentido. Esa noche borré todas las fotos de nuestro matrimonio del móvil. 8 años resumidos en imágenes digitales que ahora eran solo basura. Era necesario cerrar ese capítulo para siempre. Días. Más tarde, al salir del edificio, creo haberlo visto cruzar la calle. Sergio, más delgado y descuidado, con un vaso de papel en la mano pidiendo cambio. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y pude ver en él el reconocimiento y la vergüenza. Pero yo no me detuve. Seguí mi camino, con el corazón firme. Yo luché y gané. No solo en el terreno legal, sino recuperé mi libertad, mi dignidad y la capacidad de confiar en mí misma. La caída de Sergio no fue mi triunfo, sino el comienzo de mi renacer. Hoy, mientras disfruto de la paz en mi pequeño departamento en el centro, recuerdo todo lo vivido y me enorgullezco de haberme reconstruido. Sergio perdió todo, pero lo que gané fue la certeza de que, incluso cuando parece que todo está perdido, siempre se puede volver a empezar.